Bienvenidos y bienvenidas al video podcast de Portafolio Inmobiliario Transformando Ciudades, un espacio que no solamente está diseñado para hablar temas de la industria, sino está diseñado para hablar temas que inspiran de cómo poder transformar y gestionar mejor nuestras ciudades. Y el día de hoy vamos a conversar de un proyecto fascinante, un proyecto inspirador que representa ese centro de la ciudad, de ese pulmón de San José. Y para esto tenemos a dos invitadas súper especiales, grandes profesionales y amigas. Angélica Vargas, ella es la coordinadora social de Portafolio. Angélica ha estado activamente trabajando en este proyecto y nos va a comentar y profundizar un poco más de esto. Y María Paula Sáenz, que es la directora de estrategia de la firma de arquitectura muy reconocida, Gensler, y que ha sido parte activa también de este proceso como diseñadores del plan maestro de este proyecto. Entonces, bienvenidas a ambas a este episodio. Y bueno, ¿por qué la sabana? Sabemos que las ciudades se transforman cuando realmente hay colaboración de diferentes actores. Y la sabana representa mucho más que un parque, representa vida urbana en su máxima expresión, representa deporte, arte, cultura. Realmente ha sido un espacio para todas las personas y que fue en su momento diseñado así, ¿verdad? Para que las personas vayan y puedan realmente participar de cualquier actividad cultural o artística o simplemente recreativa. Y lo mejor de todo es que en este proyecto puntual no estamos solos, fue un proyecto que fue constituido entre varios actores. Está el CPCU, está Licoder, Garnier, Portafolio, Gensler y bueno, no quiero que se me escape ninguno, la Fundación Yamuni Tabush. Y realmente entre todas estas instituciones se logró constituir esa visión compartida que voy a leer porque realmente no quiero que se me escape nada y ahorita poder profundizar un poco más en esto. Entonces, esa visión clara de este proyecto dice reposicionar la sabana como un destino icónico metropolitano, ejemplo de equidad urbana en un entorno natural, estacional, que se celebra y se adapta para ofrecer experiencias de recreación, cultura y bienestar esenciales para la ciudadanía costarricense. Entonces, empezando, quisiera preguntar a ambas, desde su experiencia, ¿cuál consideran que ha sido clave para lograr esa sinergia entre los actores en este proyecto? Bueno, muy emocionada de estar acá y con esta compañía de lujo. Yo creo que el aspecto, creo que clave realmente para unir actores diversos en un proyecto así es el propósito compartido, ¿verdad? Y la forma, principalmente en cómo se construyó este proceso. Desde el inicio entendimos que no se trataba de restaurar la sabana, sino casi que de redefinir el imaginario espacio público en Costa Rica, ¿verdad? Y como bien lo decías, es realmente un espacio donde se pueda vivir el arte, la cultura, el deporte, la sostenibilidad y sobre todo la inclusión. Entonces, cuando tenemos a la sabana y decimos queremos que sea un parque realmente para todas las personas, ese propósito tan ambicioso, esa aspiración tan máxima, digamos, yo creo que fue lo suficiente para juntar a este mix de actores, ¿verdad? Y empujar este propósito, pero sin duda, yo lo que rescato, y sé que es algo que vamos a ver más adelante, es el proceso compartido, ¿verdad? Esa colaboración que se dio a lo largo de todo, o sea, hasta ahora, y estoy segura que en adelante va a seguir siendo así, pero eso es lo que le ha dado el lugar y el significado y la legitimidad que tiene este proyecto. Yo agregaría también que definitivamente de acuerdo con el propósito compartido, el proceso creo que ha sido algo realmente destacable, no solo en cómo hemos venido trabajando en conjunto con una mentalidad abierta, todos muy enfocados en el objetivo, ¿verdad? Que es reposicionar la sabana, ¿verdad? No es nada más rescatar y mejorar la sabana de hoy, sino redefinir, ¿verdad? El papel que puede jugar en un San José futuro. Y creo que las diferentes personas y las diferentes organizaciones que han sido parte de este proceso hemos llegado también a la mesa con una actitud
muy abierta, ¿verdad? Con una apertura a aprender, a escuchar a los demás y a también todos pensar un poquito en el futuro y no tanto enfocarnos en lo que hoy tal vez nos limita para lograr ciertas cosas. Entonces creo que más allá también, sí, del futuro, de las aspiraciones que todos tenemos, porque cada uno llegamos a esta conversación desde un lugar distinto, ¿verdad? Cada uno tenemos experiencias pasadas que nos vinculan a la sabana de una manera u otra, ¿verdad? Como ciudadanos o como profesionales, pero creo que hemos sabido todos poner esas cosas sobre la mesa y encontrar, ¿verdad? Cuáles son como esos hilos conductores y hacia dónde debemos caminar todos juntos y reconocer también en el camino qué riesgos hay, ¿verdad? De que se pueda debilitar en el proceso una visión o que se pueda, ¿verdad? Ir transformando en el tiempo. Creo que reconocer todas esas cosas y anticiparnos a que eso puede suceder nos hace también verlo con más determinación y decir, bueno, ¿cómo aseguramos que esta visión trascienda en el tiempo? ¿Cómo aseguramos que cuando ya los que tal vez hoy estamos en la mesa no estemos tan activamente involucrados, la generación que sigue viene con el mismo ímpetu trabajando hacia, ¿verdad? La misma visión o el mismo propósito compartido? Entonces yo creo que es un poquito de las dos, ¿verdad? De lo que hemos ido construyendo juntos, pero también de la actitud y del querer construir y del querer también velar por el bien común, ¿verdad? Y no solamente por los intereses individuales que cada actor tiene sobre la mesa, ¿verdad? Así es, y eso que decís es súper importante porque muchas veces en este país las cosas no avanzan por eso, ¿verdad? Porque hay intereses diferentes y esa visión compartida es clave y ese propósito común es clave para que sea ese el corazón al final y la esencia que mueva a los diferentes actores. Y partiendo de esa visión compartida, sabemos que esto fue un proceso participativo, ¿verdad? No solamente por estos actores que entran en la ecuación, ¿verdad? Que deciden poner su granito, ¿verdad? A través de ya sea cofinanciamiento o a través de participación activa en el proceso, pero también sabemos que hay un montón de voces que también hay que escuchar para poder conseguir esos insumos o esas necesidades u oportunidades reales de qué necesitaba qué necesita el Parque de la Sabana. Entonces, tal vez me gustaría como entender un poco cómo fue ese proceso. Yo sé que se hicieron un par de estudios socioculturales, también estudios de movilidad, se estudió un poco y se entendió el tema de tránsito, ¿verdad? De congestión vial en la zona. Entonces se hicieron entrevistas, se hicieron talleres, o sea, fue mucho lo que se hizo en este diagnóstico para poder entender a las instituciones, a los deportistas, a los usuarios, al adulto mayor, el espacio, entenderlo también, cómo se mueve, cómo interactúa. Entonces, tal vez contame, Ángel, de tu experiencia, ¿qué fue clave para que este proceso realmente tuviera continuidad y realmente fuera transparente y escuchara todas esas voces? Fue súper rico y me encanta lo que dice María Paula porque realmente ha sido un proceso cargado de aprendizajes. En eso fue garantía desde el segundo uno. Nosotros, y aquí hablo a nivel también de portafolio, estábamos terminando el diagnóstico de Torre Universal, ¿verdad? El diagnóstico que se hace comunitario. Justo cuando lo estábamos finalizando, ¿verdad? Se acercan a nosotros para invitarnos a formar parte de 2 diagnósticos, específicamente ahora para la sabana, que era un diagnóstico sociocultural del uso, ¿verdad? Y de la vida, digamos, que tiene la sabana, y el otro de movilidad. Y decidimos entrar, pero había una base también rica, ya también obviamente del diagnóstico que habíamos hecho en Torre Universal, de los actores, del entorno, de qué pasaba un poco en ese contexto. Dimos estos insumos, pero empezó un proceso maravilloso que trajo más de 20 talleres participativos, más de 1000 personas consultadas, y estos grupos o estos talleres que hicimos participativos en la sabana fueron absolutamente diversos. El 50% fue de población adulta mayor, y con esto quiero decir que hay una población o ¿verdad? Una población sombrilla que cubre o nos da una idea de las necesidades que puede haber y que debe cumplir la sabana como espacio público. Jóvenes, deportistas, como dijiste, personas colaboradoras. Entonces lo saca uno de la burbuja, o sea, realmente es entender qué cosas pasan ahí, qué uso se le da a la sabana, qué valor tiene, como las señoras del barrio Corazón de Jesús, que es una comunidad vulnerable, ese es su espacio seguro, ahí se encuentran las señoras en la tarde y es un lugar de reunión, de encuentro.
Entonces fue un proceso riquísimo. Esto se tomó como base cuando ya pasamos a la construcción del plan maestro y ahí obviamente María Paula puede dar muchísimo más detalle, pero yo creo que es la robustez de un proceso así de diagnóstico, da una muy buena base para la construcción en adelante, que siguió siendo súper colaborativa y súper constructiva ya con entes, con una identificación muy minuciosa. ¿Cuáles son las partes técnicas que tienen que estar sentadas a la mesa? ¿Cuál es esa población, digamos, que tiene que poner también de elementos de valor o consideraciones que tenemos que tener siempre presentes y que no se nos pueden ir? Y por supuesto, yo aquí rescato que algo fundamental para todo esto es el rol protagonista del ICODER, ¿verdad? Al final tienen que ser ellos los que guían el proceso con un acompañamiento técnico, obviamente en este caso de Gensler ya para la construcción del plan maestro y en su momento el CPCU, que fue el que hizo los diagnósticos. Y Demolab, ¿verdad? También. Demolab también estuvo involucrado al inicio en la parte justamente diagnóstica, pero quien tiene que liderar y estar siempre presente y siempre consultado es el ICODER, porque al final es la institución que tiene que empujar esto y llevarlo para adelante con compañía, digamos, de todos el resto de los actores. Pero yo creo que digo, el que esté siempre presente, el ente institucional que lidera es un aprendizaje clave porque tiene que estar desde principio a fin, ¿verdad? No podemos decir, bueno, este proceso nos lo llevamos y lo trabajamos unos y luego volvemos. No, porque no nos da garantía de qué cosas pueden ser o no viables o posibles. Entonces, eso fue un poco lo que se trabajó, digo, desde el diagnóstico y ya luego ustedes lo lideraron con talleres riquísimos, como lo decía, desde toda la parte técnica, con temas de consultas de infraestructura, agua, movilidad, de nuevo. Y el taller de la visión, que yo lo rescato mucho porque aunque ya veníamos del diagnóstico y habíamos repasado mucho ese propósito grande y esa aspiración máxima, recuerdo este taller donde se definió la visión del plan maestro, es por qué estamos aquí y establecer ese marcado de cancha y ese objetivo. Siempre, yo recuerdo que Gensler en cada uno de los encuentros nos lo traía otra vez como, ¿verdad? Como a la mesa, es como, recordemos que este es el camino, o sea, de aquí a acá, este es el foco, porque es muy fácil decir, corramos, hagamos una intervención, ¿verdad? Aprovechemos, no, ¿verdad? Es como paso a paso, y en un proyecto tan grande y tan ambicioso, yo creo que eso es absolutamente necesario, ese foco y esa traída a tierra, ese cable a tierra. Bueno, y lo que decís también, nosotros entramos una vez que ya se había completado el diagnóstico participativo y esa fue obviamente una pieza fundamental de nuestro inicio, ¿verdad? De involucramiento en el proyecto. De hecho, se habían identificado una gran cantidad de acciones estratégicas, ¿verdad? Como resultado de esos estudios que mencionás. Y la primera labor que nosotros hicimos, aparte de obviamente entender y familiarizarnos con todo el proceso y darnos cuenta que incluso algunos de la gente de Gensler había sido parte de estos talleres, ¿verdad? Como ciudadanos. Entonces también ahí había una conexión interesante. Fue decir, bueno, ¿cuáles de estas acciones que ya han sido identificadas por estos grupos tienen una implicación físico-espacial, ¿verdad? Y ese fue como nuestro primer punto de partida, porque obviamente hay acciones que tienen que ver con gestión, ¿verdad? Administración del parque, temas ya más intangibles que obviamente son relevantes para el plan maestro, pero que no necesariamente son el punto de partida. Entonces recuerdo que identificamos una serie de acciones específicas físico-espaciales y ese fue pues el punto de partida junto con también un diagnóstico que nosotros realizamos ya del espacio, ¿no? De la infraestructura existente, ¿verdad? Del estado actual de las infraestructuras, de los caminos, de la naturaleza, etcétera. Entonces creo que eso fue súper importante y volviendo un poquito yo quería nada más aportar a esto que decías del involucramiento de la ciudadanía. Creo que es fundamental en procesos como estos ir sembrando, ir construyendo también esa corresponsabilidad con las personas, porque ellos, pues las personas tienen, ¿verdad? Están haciendo un aporte desde su experiencia, desde sus necesidades y va a venir un momento en donde también es responsabilidad de nosotros como grupo que va llevando a cabo el proyecto y demás, de volver a consultar a los mismos grupos en diferentes etapas de desarrollo para también escuchar, ¿verdad? Cómo van reaccionando ante las cosas que se van gestando, ¿verdad? Porque ellos han contribuido a eso, pero también las ideas van evolucionando, ¿verdad? Entonces, constantemente creo que tenemos que esa es una responsabilidad que tenemos y tiene el ICODER y tienen los diferentes actores involucrados en mantener esa cercanía también con las personas y esos canales de comunicación abiertos para que se pueda ir dando ese intercambio en el tiempo, ¿verdad? Porque ahora tal vez estamos hablando de
infraestructura y de espacios y de mejoramiento de áreas existentes, pero más adelante queremos también esa conversación sobre programación, qué cosas hacen sentido, ¿verdad?, en la sabana, qué cosas se necesitan y cómo podemos sacarle mejor provecho, ¿verdad?, a este lienzo que estamos construyendo en conjunto. Entonces, a mí esa parte me parece fundamental y es de lo que más me motiva también a mí personalmente, ¿verdad?, cómo vamos generando esas conexiones con las personas alrededor de un lugar tan especial como la sabana. Que al final son, ¿verdad?, los usuarios, somos todos y todas que vamos a disfrutar de ese espacio y que eventualmente también, como decís vos, es un proceso continuo y evolutivo que conforme se vayan implementando etapas, la gente conforme vaya experimentando también puede dar mucha retroalimentación del uso de esos espacios y cómo esto puede eventualmente hacerse, ¿verdad?, o evolucionar a algo mucho mejor y de primer mundo, que es lo que todos soñamos aquí en el país, tener esos espacios. Y entonces, partiendo de ese diagnóstico, María Paula, se definieron algunos pilares. Esos pilares fueron inclusión y pertenencia, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. ¿Por qué es importante pensar en la revitalización de la sabana? ¿Y cómo llegaron a estos pilares? ¿Verdad? Tal vez explícanos un poco cómo definieron esos pilares. Bueno, yo creo que tal vez para responderte primero por qué es importante, ¿verdad?, poner el foco en lugares como la sabana, es porque más allá de un parque y obviamente todo el aspecto como recreativo y asociado al bienestar y a la cultura de la ciudadanía, tenemos que ver los parques como infraestructura social, ¿verdad? Al final del día son lugares donde la gente, donde las personas convergen y donde se dan intercambios fundamentales para nuestro desarrollo como sociedad de diferente índole, ¿verdad? Intercambio económico, ¿verdad? Son lugares, plataformas de desarrollo económico para las personas, ¿verdad?, que de cierta manera tienen actividad comercial relacionada al parque, ¿verdad?, o en torno al parque o en el entorno inmediato, para el desarrollo inmobiliario también en los alrededores del parque y el crecimiento y la densificación de la ciudad de una manera sostenible y balanceada, pero también porque son lugares que por su escala y por su posición son generadores de movimiento en la ciudad, ¿verdad? Y es un lugar que está generando viajes hacia y desde el parque y que por ende también debe ser capaz de manejar esos flujos, de canalizar esos flujos y de realmente abrirse hacia las personas. Entonces, como ente, ya hablando, ¿verdad?, con mi sombrero tal vez de urbanista, son elementos dominantes de la trama urbana, ¿verdad? Absolutamente reguladores de la trama urbana, y creo que es importante, ¿verdad?, darles esa relevancia, porque lo que hagamos a esta escala va a repercutir en muchísimos en un radio súper amplio, ¿verdad?, a escala metropolitana realmente en el caso de la sabana. Sí, tal vez te diría que los pilares que definimos en grupo fueron, ¿verdad?, el paisaje como el paisaje vivo, ¿verdad?, como un ente que está absolutamente asociado con el desempeño del parque y la experiencia del parque, el aprendizaje continuo como una parte fundamental también de cómo vamos a promover esa interacción en el parque y esa constante relación con el conocimiento. Actividad intencional, ¿verdad? Sabemos que se dan muchas actividades en el parque y queremos seguir promoviendo eso, pero queremos equipar el parque para promover, ¿verdad?, como actividades más específicas, mejor, soportadas y demás. Y la conectividad integral, que es pues ese realmente entender el papel que juega el parque dentro de la ciudad y dentro del movimiento, y realmente poder priorizar también la micromovilidad y la caminabilidad, las bicicletas al interior del parque. Los ejes transversales que mencionas, ¿verdad?, la inclusión y la pertenencia, la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica, son cosas que estamos viendo a través de los distintos pilares, que al final son formas en que nos aseguramos que conforme evoluciona el proyecto y se involucren nuevos actores en la mesa, que va a suceder, que está sucediendo, ¿verdad? Y qué es lo que queremos y andamos buscando. Y qué es lo que ha sucedido en este proceso, ¿verdad? Hemos visto cómo diferentes personas y organizaciones se han ido integrando en la conversación. Tener estos pilares nos permite ir
ordenando también la toma de decisiones, definiendo prioridades en conjunto y sabiendo que van a haber nuevos componentes en la conversación que si todos estamos alineados, no solo en la visión, sino en los pilares, podemos realmente llegar a alinearnos de una manera más efectiva y puede trascender en el tiempo de una manera más efectiva. Entonces, ese es el rol, pues al final del día que tienen los pilares y que nos va a ayudar a tomar decisiones, le va a ayudar al ICODER a tomar decisiones del tipo de eventos que deben suceder en la sabana, del tipo de inversiones que quieren hacer, que respeten también esos pilares, ¿verdad? Que sean cosas que están asociadas al aprendizaje, que estén priorizando el paisaje, ¿verdad? Que la actividad y el tema cultural sea también algo fundamental en la vida del parque, sin irme en demasiados detalles, pero sí creo que es súper importante, ¿verdad? La visión se sostiene en el tiempo teniendo pilares que pueden ir también evolucionando en el camino y en los cuales también tenemos la capacidad de abrir subdiálogos con diferentes actores y buscar formas también de innovar en cada uno de esos aspectos. Clarísimo, y tal vez me va a salir un poco del guión, pero creo que tal vez dejamos por fuera en todo este proceso de diagnóstico el tema de seguridad. Y no sé, Ángel, si ahí vos podés aportarnos un poco. Esto fue ¿verdad? Un tema y ahorita vamos a retomar el tema de los pilares y cómo esto fue integrado al diseño, pero no quisiera dejar de hablar del tema de seguridad, porque yo sé que es un tema que a las personas les preocupa, que muchas de las personas nos dijeron hay espacios oscuros dentro del parque, no me siento cómoda caminando dentro del parque, no sé si ahí hay algo que puedas aportar. Sí, claro. Bueno, el diagnóstico fue algo que quedó completamente en evidencia. Y en estos procesos participativos estuvo muy presente la fuerza pública, o sea, entendimos cuáles eran los retos y realmente con qué es lo que cuentan, ¿verdad? O sea, y hay retos enormes, digamos, estructurales y a nivel de institución, pero más allá de eso, en el momento en que firmamos el convenio, se hizo un espacio, una mesa colaborativa amplia, llegaron muchos más actores que los de este proyecto en específico del Plan Maestro de la Sabana. Y a partir de ahí se creó una mesa de actores públicos, ¿verdad? Que tomaron una decisión súper potente, ¿verdad? Que fue el tema de la iluminación de la sabana. Esto nace muy cerquita de este trabajo y de hecho, es de esas cosas que retan, digamos, un proceso porque no estaba contemplado que pasara, entonces se estaba haciendo el plan maestro, bueno, ya se va a hacer la iluminación, cómo se calzan las dos cosas, a dónde van a ir las líneas, ¿verdad? Entonces fue muy rico, ¿verdad? Por eso digo que es esa posibilidad que tiene que dar un proceso así para poder hacer estos ajustes y aprovechar las oportunidades, porque esto fue, ¿verdad? Es una oportunidad que el ente público, digamos, y a cargo de la municipalidad, la CNFL, dijo, bueno, vamos a entrar y entramos con esto. Y eso cambia muchísimo realmente el tema o este reto de la seguridad de la sabana, no lo garantiza porque la iluminación no lo va a garantizar, pero da un paso importante, ¿verdad? Y lo otro que viene es el uso, ¿verdad? Sí. En la medida en que esto vaya pasando, que vayamos activando esos espacios como lo propone el plan maestro, yo creo que va a ir sucediendo la magia y generando esa ocupación y esa diversidad de usos que van a hacer que la sabana realmente deje de ser un espacio con una idea de inseguridad y pueda ser un espacio vivo a todas horas. Sí, yo agregaría aparte del uso, que 100% relevante es también la permeabilidad, ¿verdad? Y ahí es donde entra el diseño, ¿verdad? La parte física directamente también a jugar un papel importante, porque al aumentar y habilitar esa permeabilidad, estás abriendo espacios para que la gente camine por lugares que tal vez hoy son puntos muertos o no hay conexión, entonces generan focos de inseguridad. Y también uno de los principios de diseño que más adelante podemos profundizar es la activación de los bordes de la sabana, que más allá de todo el tema de iluminación, también tiene que ver con equipar esos bordes y hacer más accesibles áreas de la sabana en diferentes momentos del día para que diferentes personas puedan tener acceso al parque sin necesariamente tener que trasladarse hasta el centro o hasta, ¿verdad?, los destinos específicos que vamos a tener de programa, pero eso aumenta, ¿verdad?,
ojos en la calle, como dicen, ¿verdad? O gente, que el solo hecho que haya personas y que haya mobiliario urbano para pasar un rato, eso te aumenta presencia de personas y hace que también elevemos el nivel de seguridad de una manera natural, más allá de lo que también a nivel fuerza pública y a nivel iluminación podemos, digamos, garantizar o proveer, pero esto es a nivel actividad y vida urbana. Y el reto enorme también, de igual magnitud pegado a la seguridad, es el de la movilidad, porque en esta permeabilidad es fundamental entender que de alguna forma hay una muralla, o sea, tenemos una pista al lado, eso es como una muralla para llegar a la sabana, ¿verdad? Entonces, está realmente como aislada de alguna manera, está en el centro, en el corazón del país y es de alguna medida inaccesible, ¿verdad? Nosotros hemos hecho recorridos de Torre Universal ahí, cuáles son los retos realmente de caminabilidad y son enormes. Entonces, así como se activó actores públicos, ¿verdad? Que dijeron, bueno, sí, vamos con esto, yo creo que va a tocar también llegar a sentarse y a sumar a la mesa a los actores públicos que tienen que ver con el tema vial y el tema de movilidad para hacer posible realmente que esa permeabilidad y ese disfrute del parque sea posible desde ese ámbito. Y bueno, a mí me queda clarísimo este proceso, esa visión de dónde nace todo, cuál es el objetivo, esas dimensiones, pilares y demás. Pero María Paula, tal vez contarle a las personas que nos están viendo y escuchando cómo se ve realmente esa visión traducida en ideas. En diseño, y yo sé que aquí no puedes dibujar, sí. ¿Verdad? Y no, sí, vamos a... pero tal vez como con tus palabras poder explicarnos para poder nosotros imaginarnos cómo va a quedar esto. Ok. Bueno, yo creo que a la hora de ya hablar, ¿verdad? Concretamente qué viene a resolver el diseño o en qué espacio juega un papel fundamental es... Todos podemos estar de acuerdo en la aspiración y a dónde queremos llegar y obviamente hay un punto de partida que es el estado actual del parque, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que jugar un papel en esa intersección o en ese espacio entre lo que existe hoy y lo que queremos lograr como sociedad. Y para eso creo que es sumamente importante reconocer, como hablábamos hace un momento, cuál es el rol que juega la sabana en su entorno, ¿verdad? Empezar a entender las diferentes escalas de impacto que tiene el Parque de la Sabana y cómo podemos ir interviniendo cada una de estas escalas de impacto. Naturalmente, digamos, el desarrollo del plan maestro lo vemos del perímetro para adentro, pero tiene consideraciones que van mucho más allá, ¿verdad? Del perímetro de la sabana para afuera, desde cómo llegan las personas al parque, cómo, ¿verdad? Cómo ingresan al parque, dónde se estacionan si vienen en vehículo privado, dónde son los puntos de acceso de transporte público, cuáles son los puntos de acceso de cruces peatonales y demás, ¿verdad? Entonces hay una serie de consideraciones que ciertamente trascienden el perímetro del parque, pero realmente ya viendo lo que tenemos hoy, el punto de partida, hay muchísimas virtudes que tiene el parque sobre las cuales nos estamos montando para enaltecer, ¿verdad? El rol de esos espacios o de esos componentes y además integrando nuevos componentes. Uno de los ejemplos es, pues, obviamente la gran presencia de bosque y de la rearborización que se ha hecho en la sabana en los últimos años para acá y de introducir especies nativas. Todo eso es algo que realmente genera unos focos digamos, de regeneración, valga la redundancia, pero de espacios de confort térmico, de espacios de disfrute y de conexión con la naturaleza que queremos no solo proteger, sino ampliar todavía más. Entonces de ahí sale también uno de los principios de diseño, ¿verdad? La regeneración de bosques. Cómo podemos, además de continuar esa labor, también enfocarnos un poco en robustecer el sotobosque, que genera también una relación un poco más directa con las personas y te genera experiencias más, tal vez íntimas, directas con la naturaleza. Por otro lado, bueno, tenemos el tema de fortalecer la conectividad este-oeste, que sabemos que hoy existe, ¿verdad? Y hay un gran eje articulador que conecta la sabana de este-oeste, pero hoy no termina ese recorrido, termina en el estadio, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una manera también que peatonalmente podamos recorrer el parque de una manera segura de este a oeste, pero que también ese se vuelve como la arteria central que nos ayuda a organizar programas, nos ayuda a abastecer el parque en momentos de eventos y demás. Entonces reconocemos el potencial que tiene ese eje hoy, pero necesitamos llevarlo a donde debe estar para habilitar otras áreas del plan maestro.
Y bueno, obviamente no nos vamos a ir de aquí sin hablar del lago, que ahora, ¿verdad? Que realmente es uno de los cambios también más importantes, tal vez en percepción, que queremos ver y trabajar a través del diseño. Y es pasar de pensar en el lago como un espacio necesariamente recreativo y de acceso a las personas, a verlo como un espacio más bien de estacional, primero que nada, que va a cambiar en diferentes momentos del año, dependiendo de la cantidad de lluvia, dependiendo de un montón de cosas, y que se vuelve un humedal, ¿verdad? Se vuelve un lugar destinado a la vida, a la fauna, a las aves que nos visitan en diferentes momentos del año, y que realmente genera un atractivo distinto, ¿verdad? Tenemos que contemplarlo de una manera distinta, respetarlo de una manera diferente y no necesariamente pensar que va a ser el lago donde nos vamos a meter en botes y vamos a, ¿verdad? A contaminar, porque eso sucede cuando las personas tienen acceso, ¿verdad? Directo a los cuerpos de agua, y que realmente pues vamos a cambiar eso. El parque se vuelve el humedal se vuelve el corazón del Parque de la Sabana. Hoy es el corazón, pero queremos darle, ¿verdad? Un giro a esa percepción y a la vocación que va a tener este espacio dentro del parque, porque además de experiencialmente, ¿verdad? La capacidad de contemplarlo va a jugar un papel fundamental en el desempeño del parque, en captar las aguas, ¿verdad? Llovidas, en que vamos a trabajar con diferentes soluciones basadas en la naturaleza para recoger las aguas que llovidas del parque y realmente poder mantener, ¿verdad? Un nivel de agua idealmente constante durante el año, pero va a variar dependiendo de las estaciones y demás. Entonces hay una serie de temas con los cuales tenemos que familiarizarnos y estar abiertos también a aprender y a conocer de una manera distinta. De ahí viene también un poquito para cerrar, porque si no me voy a ir hablando demasiado tiempo en esta postura que tenemos, ¿verdad? Que esto es diseño centrado en la vida, no es únicamente diseño centrado en las personas. Tenemos que poner en el mismo plano de la conversación a la flora y la fauna para la cual también estamos diseñando, ¿verdad? Y que juega un papel central en la toma de decisiones y en un montón de cosas de aquí en adelante, ¿verdad? Porque... Y tal vez de manera resumida, para tratar de hacer una foto de esto, podemos pensar en una foto del Parque de la Sabana con áreas de juego, con naturaleza, con movilidad, con iluminación, con arte, con deporte, con espacios donde las personas puedan socializar, pero también puedan hacer deporte de una manera segura. ¿Verdad? Tal vez como para llevarlo a esa foto, algo se me escapa de esa foto, solo para cerrar, que aquí con el tiempo me van a matar. Bueno, yo diría que definitivamente sí, ¿verdad? Hablamos del anfiteatro para poder tener eventos también más, ¿verdad? Específicos de cultura que hoy se dan en el parque, pero los tenemos que armar. Entonces, el anfiteatro, los circuitos para poder recorrer el parque de diferentes maneras para diferentes personas, ¿verdad? Entonces, formas de hacer ejercicio, de caminar, de simplemente estar. Puedes pensar también en festivales y cosas que van a suceder más itinerantemente en el parque. Podemos también esperar el laboratorio vivo, ¿verdad? Que es este lugar también un poco más experimental para interactuar con el agua, con estructuras de sombra y captar agua, aprender, etcétera. Y creo que, de nuevo, los bosques, el disfrute de los bosques y por supuesto, los destinos deportivos que hoy tenemos ya a un nivel también de accesibilidad y de disfrute optimizado. Entonces creo que eso es lo que podemos esperar de la Sabana. Me voy a saltar algunas preguntas porque esto está con mucho contenido. Con mucha pasión, exacto. perdón. No, me encanta, pero sí tenemos que avanzar y ir cerrando, pero tal vez, Angélica, hablar del poder de las alianzas, y lo hemos hablado un poco. ¿Cómo ha sido esta experiencia para vos, para Portafolio? Porque no solamente vos has participado activamente de esto, también otras personas desde el punto de vista también técnico, diseño, arquitectura, de la parte social, de la parte ambiental. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con múltiples actores? Yo creo que cuando decidimos involucrarnos en el proyecto de la Sabana, sabíamos que no se trataba de un proyecto de protagonismo, sino de impacto, ¿verdad? Y eso cambió completamente la conversación.
todas las personas que formaron parte o que han formado parte hasta ahora en esta mesa tienen un rol claro, ¿verdad? Y un aporte como específico. Y en ese rol distinto nos une una convicción en común, ¿verdad? Y es que queremos hacer que el parque más emblemático del país sea un ejemplo de la colaboración y no de la competencia. Yo eso lo llevaría como un lema hasta el final, sin duda. Como lo decía María Paula, ha sido un proceso de muchísima escucha. Yo pondría y resaltaría que para lograr estas alianzas y este trabajo colaborativo es importante la claridad en los objetivos, en cada una de las etapas, traerlo a la mesa y a la recordación, y sobre todo la confianza. O sea, los actores que estamos sentados en la mesa tenemos que confiar y entender que el ente técnico es este, que el ente técnico en infraestructura es aquel, que el ICODER sabe y conoce que es posible desde la institucionalidad. Entonces, entender los roles, respetarlos y confiar es clave para poder soñar un proyecto así. Entonces, esos serían como los elementos, digamos, que yo rescato como grandes aprendizajes de este proyecto de la Sabana. Y bueno, para cerrar, ¿qué necesitamos de la gente? ¿Qué pueden hacer las personas que nos escuchan y que están viendo este video podcast si quisieran participar y ser parte de esto? Tal vez cada una si me puede dar una breve respuesta. Bueno, yo creo que definitivamente una es venir a la Sabana, ¿verdad? Si no tenemos una relación activa con el parque, tal vez cuesta, a veces o el criterio está más lejos de lo que es la realidad. A veces uno, ¿verdad?, va a los lugares y encuentra un montón de cosas que tal vez no pensaba que existían ahí, siente emociones que no sabía que iba a sentir. Entonces yo creo que invitar a las personas a desarrollar una relación cercana con el parque o con los parques también que tengan a su disposición, y atrevernos a pensar en el futuro. Cuesta, pero es importante pensar en el futuro y tal vez desligarnos un poquito, como decía al inicio, de las limitantes que vemos hoy, ¿verdad? Sea cual sea la limitantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Hay un montón de cosas que podemos sentarnos aquí y hablar de todas las razones por las cuales esto es difícil, pero si nos desligamos de eso y pensamos en lo que es posible, entonces cambia la conversación y creo que tenemos que entrar en esta conversación todos como ciudadanos desde el optimismo y desde la visión. Entonces creo que esos serían mis dos aportes. Sin duda, sí, yo rescato mucho ese sentido de apropiamiento individual sobre el espacio público y sobre nuestra aspiración o sueño como ciudad. Y no voy a irme sin hacer un llamado también a qué es lo que ¿verdad? A cómo nos imaginamos también el aporte de las empresas, porque yo creo que van a ser fundamentales en adelante, ¿verdad? Sumando su experiencia, su innovación, su capacidad de hacer que las cosas pasen a través de recursos, a través de voluntariado corporativo. Entonces, definitivamente creo que hay que estar atentos, hay que estar con la apertura de escuchar la propuesta de lo que vengan a ser las distintas fases de la Sabana y entender cómo desde el rol individual o desde el rol corporativo puedo sumarme o aportar porque este es un proyecto de impacto país. Bueno, yo creo que no tengo mucho más que aportar. La verdad es que desde Portafolio creemos en este proyecto y, ¿verdad? Angélica lo mencionó. Existen otros actores que han creído en este proyecto y gracias a eso hemos concluido esta primera fase. Sabemos que vienen otras fases de bajar a un diseño esquemático y de organizar voluntariados para continuar con ciertos de estos proyectos por etapas, unir a más aliados para poder continuar con la ejecución de todo esto y soñamos de que si esta primera etapa fue posible, ¿verdad? Soñamos de que esto realmente se va a hacer realidad. Hay un compromiso de las 5 empresas aliadas hasta el momento y sé que hay otras que también se están sumando. Y yo la verdad me voy muy entusiasmada de que esto es un claro ejemplo de que con visión, con colaboración, con un propósito común y con realmente ponernos a trabajar y ponernos la camiseta y a veces es muy fácil soñar, pero a veces trabajar y ejecutar es complicado. Y yo creo que esto es un claro ejemplo de que estos proyectos sí pueden caminar en nuestro país. Y realmente nada, agradecerles por su participación y agradecerles a todas las personas que nos siguen y que están viendo estos capítulos. Si quieren saber más de este proyecto, pueden ingresar a nuestras redes sociales, pueden ingresar a nuestros canales oficiales de la organización y muchísimas gracias.